Hola, muy buenas noches. Ya estamos aquí en el programa Odontología para Todos y el día de hoy tenemos como invitada a una especialista en odontopediatría u odontología infantil. Ella es la doctora Claudia Patricia Peña Raigosa. Bienvenida, doctora. Me da mucho gusto tenerte nuevamente aquí con nosotros y quisiera que tú dijeras el tema que vas a, o que escogiste para explicarnos a nuestro público en qué consiste y por qué es la importancia de presentar este tema aquí en el programa. Bueno, buenas noches. Gracias, doctor, por invitarme. El gusto es mío estar nuevamente con ustedes. Y el tema es anquilosis en dentición primaria. Y la importancia es porque podemos encontrar algunos problemas en la oclusión debido a esta patología. Y bueno, ya ustedes, conforme vayamos presentando el tema, se darán cuenta que es muy importante que sepan identificar en sus hijos, en los niños, si presentan este problema, ya que es bastante común. Y en caso de que no se detecte a tiempo, pues puede llegar a tener problemas, ya dice la doctora, de maloclusión, porque pues empiezan los dientes a mover. Pero bueno, doctora, primero y antes que nada vamos a partir de la base de que a qué nos referimos cuando hablamos de una anquilosis. Bueno, una anquilosis, digamos que es la unión entre el diente, la raíz del diente y el hueso, porque hay una pérdida del ligamento periodontal, que es lo que ayuda a sostener, que es lo que articula, digamos, el diente en el hueso. Entonces hay una anomalía en la erupción de los dientes y es cuando en algún momento durante la erupción se quedan atrapados o se va deteniendo el proceso de la erupción y es cuando surge la anquilosis. Fíjate que algunas de las personas que nos están viendo, yo creo que tienen la idea de que los dientes están directamente en el hueso y nosotros queremos explicarles a ustedes que obviamente no se pudiera así porque hay una separación entre el hueso y la raíz de los dientes dada por una estructura anatómica que nosotros le llamamos ligamento periodontal. El ligamento es eso, son como unas liguitas que permiten que durante la masticación, bueno, tiene muchas funciones el ligamento periodontal, pero una de las funciones es como el amortiguar durante la masticación, así como en la silla esta que tiene cierto muelleo, para que al morder pues no se vayan a fracturar los dientes y no vaya a haber ahí algún problema como dolor y alguna manifestación. Entonces, esa es una de las funciones y tiene cierto grosor y está rodeando todo el perímetro, toda la raíz del diente. Entonces, anquilosis se refiere en cuando hay una parte del diente o la totalidad de la raíz del diente donde está directamente en el hueso y se forma una unión como si fuera metida en concreto. Entonces no hay una división entre lo que es la raíz del diente y lo que es el hueso. Entonces a eso le vamos a llamar anquilosis, cuando no hay una estructura del ligamento periodontal que divida el hueso de la raíz del diente. ¿Sabes? Sí, así es. Así es, doctor. Bueno, entonces ya una vez que explicamos en qué consiste, yo quisiera que nos dijeras cuántos tipos de anquilosis se presentan en la dentición temporal o en la dentición pues de los dientes de leche, como le llaman en casa. Sí, bueno, llamamos dentición de leche, primaria o caducos también. Deciduos. Deciduos, sí, tiene varios nombres. La clasificación, bueno, pueden ser tres. Una es cuando está por encima del punto o área de contacto, es decir, donde se tocan los dientes uno con el otro, de los que están adyacentes, y que el diente o la muelita puede llegar al plano oclusal. Todos quedan al mismo nivel de la masticación, digamos. Otro es... Y por punto de contacto es, ya ves cómo tienen los dientes, entre un diente y otro, cuando son vecinitos, pues tienen una cara así convexa, una como digamos redondeada, y es el punto donde normalmente se une un diente con el otro, ¿verdad? Sí, así es, donde cuando pasamos el hilito suena clic. Sí, cuando debería de pasar, porque hay veces en que la gente tiene los hilo, dientes separados y no hay este punto de contacto. Exacto. Y a veces se restauran los dientes en los adultos y el punto de contacto más se hace así como un área y el hilo al pasar se rompe, pero es cuando pasamos el hilo dental y ahí justo ofrece cierta resistencia ese punto de contacto. Así es. Y la segunda, bueno, esta la consideramos como leve, esta clasificación. Luego viene la media, que es donde el diente que está anquilosado llega hasta un nivel, digamos, a nivel del área de contacto, que es lo que estábamos mencionando. Y ya la severa sería que el diente queda por debajo del área de contacto
o incluso se ve hasta como sumergido. De hecho, también se le llaman dientes sumergidos precisamente por la imagen que da, que como si estuviera sumergido en la encía. Entonces, cuando hablamos de dientes sumergidos, porque yo he escuchado muchísimo este término para referirse a este tipo de anquilosis, nos referimos al tercer tipo, que es cuando está por debajo del punto de contacto, ¿verdad? Así es, sí. Muy bien, pues esto está muy bonito, las imágenes están explican perfectamente cuál es la clasificación y bueno, obviamente a veces cuando llegan a la consulta, pues nosotros lo que vemos es la clasificación, la última, cuando ya está muy severo, ¿verdad? Sí, generalmente es cuando lo consideramos como una anquilosis, porque antes quizá no lo damos como tal, porque lo vemos que el diente está en función dentro de la boca. Si está a nivel del plano oclusal o cerca del área de contacto, lo consideramos como un diente que está, digamos, a una altura normal. Sí, y no nos damos cuenta, pero ya cuando está más hundido dices, ah, caramba, o sea, ¿por qué todos los dientes tienen, o las muelitas tienen este nivel de oclusión y este está más hundido, más sumergido? Así es. ¿Y cuál es la teoría, cuáles las causas? Nosotros le llamamos etiología a tratar de indagar las causas por las cuales se dan estas circunstancias. Entonces, ¿a qué se le atribuye, doctora, el hecho de que se presenten las anquilosis? En realidad no tiene una causa así específica. La bibliografía menciona diferentes causas, algunos se van por, digamos que factores genéticos, otros por traumatismos o incluso por alguna infección previa. Algunos también mencionan que hay una falla en el metabolismo del ligamento periodontal, que es lo que estabas explicando al principio, y bueno, que es lo que causa que el ligamento se empieza como a degenerar, digamos, y en lugar de seguir formándose el ligamento en el momento de la erupción, se forma hueso, y es lo que detiene la erupción del diente y se queda atrapado. Digamos que se equivoca y en lugar forma hueso ahí y se une. Sí. Esa es una de las... Fíjate que a lo mejor eso de los traumatismos yo sí he visto en dientes, pero ya adultos, en dientes permanentes. Y yo siento que los niños, los que más se golpean son los dientes de enfrente. Entonces, pues si fueran a lo mejor por golpes, pues los dientes que estarían más expuestos a una anquilosis por traumatismo, quizás serían los incisivos centrales superiores, que normalmente son los que más se golpean, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque para que haya un golpe tan fuerte en la zona de los molares, digo, tendría que ser un niño que a lo mejor ya está practicando taekwondo o algo así, y estamos hablando de que la erupción de estas muelitas es prácticamente alrededor de los 2 años y medio. Ah, muy bien. Pues y ahorita creo que traes una tabla de la cronología de la erupción y la vamos a ver más adelante. Y quiero saber, y yo creo que lo más importante, ya metiéndonos en este tema que estábamos aquí discutiendo de que si los dientes de adelante o los dientes de atrás se anquilosan con más frecuencia, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál es la frecuencia con que se presentan? ¿Cuáles son los dientes que más índice de anquilosis presentan a nivel de la consulta privada? Bueno, principalmente de un 7 a un 14% de los pacientitos que acuden a la consulta presentan una anquilosis, y los niños que tienen una anquilosis van a presentar otra o varias incluso. Los que son más frecuentes son el segundo molar primario inferior, después viene el primer molar inferior también, con más alta incidencia. Pero yo lo que he visto en estos casi 20 años que tengo ejerciendo, y lo comentamos ahorita también lo que tú has visto, es que el primer molar inferior es el más común, pero no lo consideramos como anquilosado porque generalmente él alcanza una altura al nivel de oclusión, o sea, no lo logramos ver sumergido. Solamente el paciente acude a consulta cuando tiene dolor, cuando es momento de que ya se exfolie y que el permanente quiere salir y la muelita queda atrapada, aunque ya no tiene raíces, queda atrapada en la encía y entonces el permanente ya no puede erupcionar. Y después viene el segundo molar inferior, que es el que sí vemos con frecuencia que está sumergido o por debajo del área de contacto, y entonces es el que generalmente llamamos todos que está un diente anquilosado, cuando a lo mejor presenta otro tipo de anquilosis, pero no lo estamos clasificando como tal. Fíjate que esto me llama mucho la atención, porque cuando tú me explicabas fuera del aire este tipo de la incidencia del que se presenta más en el primer molar inferior,
más que en el segundo molar, porque yo en la consulta pues tengo muchísimos casos de segundos molares temporales. Estamos hablando de dientes de leche o deciduos o primarios. Entonces, estos dientes son muy comunes. Tú nos dices que desde el 7 al 14%, quiere decir que de 100 personas que llegan a nuestra consulta, mínimo 7 van a tener, obviamente, pacientes infantiles, mínimo 7 van a tener anquilosis y a lo mejor máximo 14, dependiendo de la zona, del tipo de pacientes que nosotros atendamos. Pero yo jamás hubiera pensado que el primer molar temporal tuviera una incidencia más alta, porque como ya lo explicaste tú, y qué bueno que lo dejas aquí por sentado, que como alcanzan casi siempre el plano de oclusión, pues no nos vamos a dar cuenta que ese molar está anquilosado. Ya explicamos lo que era la anquilosis, que es cuando no hay ligamento periodontal, ya sea de una forma parcial o total, y es decir, la raíz está unida directamente al hueso, como si fuera concreto, y entonces, ¿qué sucede? Que pues, ese diente, al mismo tiempo, como son niños pequeños, van creciendo las demás estructuras, y al momento en que van creciendo las demás estructuras a veces se quedan hundidos, y también por eso cuando están debajo del punto de contacto se les llaman dientes sumergidos. La doctora nos explicó que hay 3 tipos de clasificación: cuando están por encima, que se notan, es menos perceptible, cuando estén al mismo nivel del punto de contacto, y ya cuando están por debajo del punto de contacto, que es cuando nosotros podemos percibirlos con gran facilidad. Y bueno, pero independientemente de estos tips, ¿cuál es la forma correcta para poder diagnosticar una anquilosis en un diente temporal? Bueno, primeramente lo vamos a diagnosticar en la boca, o sea, clínicamente cuando llegue el paciente lo vamos a ver, y después con una radiografía lo vamos a poder cerciorar, o sea, confirmarlo. Para esto traigo una tablita de erupción, no sé si van a poner la imagen, ahí está, para que se puedan ubicar los que son padres en este momento que tienen niños menores de 4 años. La erupción de los dientes inicia a partir de los 6 meses de edad. Estamos hablando de una edad, digamos, generalizada, ¿verdad? Porque hay varios factores que pueden influir un poco. Entonces, a partir de los 6 meses de edad, empiezan a erupcionar los primeros dientes en la arcada inferior, y hasta los 9 meses podemos observar ya la erupción de los 4 dientes anteriores en la parte inferior y en la parte superior. Después, aproximadamente al año, aparece la primer molar primaria, y entre el año y año y medio vamos a ver al canino también que aparece, y la segunda molar, que es la que vemos con mayor incidencia de anquilosis, es la que aparece entre los 2 años, 2 años y medio. Para esto, el niño ya a los 3 años debe tener su dentición temporal completa, que son 20 dientes, son 10 dientes de leche en la parte inferior y 10 dientes de leche en la parte superior. Entonces, si algo no les concuerda, si le cuentan los dientitos al niño y falta alguno, no lo logran ver, o después de los 3 años alguna muelita no la ven completa, pues es que está presente una anquilosis. Estamos hablando de la dentición primaria, pero tenemos 3 tipos de denticiones en los niños. Está la dentición primaria, que empieza a los 6 meses y termina a los 6 años, cuando hace erupción el primer molar permanente. La dentición mixta, que es a partir de los 6 años hasta los 12 años, cuando tienen dientes de leche y dientes permanentes en boca. Y la dentición permanente, que se supone debe estar completa a partir de los 12 años. Sí, es muy bueno que expliques esto, porque bueno, también algunas personas están esperando con ansia la muela del juicio por el temor que hay generalizado, y que sale alrededor a la edad en que uno va teniendo juicio. En América Central se le llama muela cordal, porque también tiene uno cordura. Entonces, esta muela no la vamos a incluir para fines, porque no tiene una gran importancia, en el sentido de que no contribuye en nuestra masticación, y a veces, más que generar ayuda, los terceros molares o muelas del juicio no nos ayudan en la masticación, en la forma, no tienen las mismas funciones que las demás, debido a que pues, a veces están mal formadas, mal posicionadas. Entonces, no las tomamos en cuenta, y como dice la doctora, a los 12 años damos por concluida la erupción de los últimos dientes permanentes, cuando hay un promedio de erupción correcto. Entonces, es muy bueno que ustedes contemplen lo que dice la doctora, que es la
los tres tipos de dentición en realidad son de la dentición infantil y luego una combinación entre la dentición temporal y la permanente que se llama mixta, cuando está mudando, vaya, la gente dice, ay, es que ya el niño está mudando, ¿y qué quiere decir? Que todos los dientes infantiles o todos los dientes temporales se van a caer y todos deben de estar sustituidos por dientes permanentes. Y no todos los dientes permanentes van a suplir un diente temporal, o sea, por ejemplo, hay el segundo molar de permanente que sale por sí solo, el primer molar permanente que sale por sí solo y emerge aproximadamente a los 6 años y esos no van a suplir, no van a sustituir, es decir, no se tiene que caer o mudar esos dientes. Entonces son las dos muelitas de atrás, el primero y el segundo permanentes. Pero el primer molar y el segundo molar temporal o de leche dan paso al primer premolar y al segundo premolar permanentes. O sea, los premolares no hay premolares temporales. Entonces lo que hacen es sustituyen y los dientes de leche sirven también como una especie de relevo. Como relevos que le guardan un espacio y tienen que conservar este espacio para que cuando sea época en que salen los dientes permanentes encuentren su lugar, si no, pues no van a caber en la boca. Y a esto nosotros le llamamos el espacio que hay en el arco, ¿verdad? O longitud de arco. Doctora, esto es en cuanto a la cronología de la erupción. Me gustó mucho la tabla porque además veo que pusiste una etapa en donde están saliendo, no nada más en donde salen, porque no es cronología de la erupción, sino también en el momento en que mudan, como dicen los pacientes, y empiezan a cambiar de dentición temporal a permanente. Y el diagnóstico en sí, ¿cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que saber y considerar en base a los tiempos en que salen, mudan, pero ¿cómo sabemos si el diente está temporal? Si está anquilosado, perdón. Bueno, si está anquilosado, bueno, primeramente pues lo vamos a ver en la boca, ¿no? Si nosotros hacemos una percusión, puede escucharse un sonido como hueco, sí, digamos. Yo lo que te comentaba hace rato es que el primer molar que está anquilosado y generalmente no está sumergido, pues nos damos cuenta de que está anquilosado ya hasta que viene haciendo erupción el permanente. Muchas veces manifiestan dolor. En el diagnóstico pues también podemos darnos cuenta si un diente está anquilosado porque los dientes adyacentes empiezan a migrar y empiezan a cerrar el espacio, se acorta la longitud del arco, que es lo que tú mencionabas. Digamos que se colapsan, los dientes que están tanto adelante como atrás, las muelitas, se colapsan y como el diente queda sumergido se hace así y entonces ya no da espacio. Y ya no da espacio, exactamente. Y también podemos observar que el diente antagonista o con el que debería de ocluir o de chocar en la parte de arriba empieza a sobreerupcionar o que se ve un poquito como más largo, más crecido. Pero bueno, sí busca una estabilidad y busca con dónde chocar. Entonces, eso es lo que nos podría indicar que es una anquilosis. Y bueno, y obviamente cuando es un... Perdón que te interrumpa, me gustaría ahondar un poquito más en lo que me dices del tema de la percusión. O sea, es decir, se golpea con un instrumento, por ejemplo, con el espejo, un espejito, las muelitas, y va golpeando uno, no nada más el diente que tiene anquilosis, o sea, va uno comparando el sonido y obviamente el diente que tiene el ligamento periodontal completo, que no tiene anquilosis, pues como que amortigua un poco el sonido, el golpe, la vibración, y al momento de que uno golpea un diente anquilosado se escucha diferente, ¿verdad? Se escucha y también se empieza a ver el color distinto. Ajá. De hecho, te mencionaba que se puede empezar a poner como color rosita y no se mueve con nada. Está totalmente fijo, esa es otra característica, que puede ser una edad en la que empieza a mudar otras piezas y esas muelitas están totalmente, o sea, cero movilidad, nada, no se mueve nada. Entonces ya tomamos una radiografía y es donde vamos a verificar que sí, que estábamos viendo una anquilosis. Y en la radiografía se ve porque obviamente hay una separación entre la raíz del diente y el hueso, y a veces esa separación que es mínima, que podamos decir a lo mejor es de medio milímetro o de poquito menos de 1 milímetro, pues entonces no existe y se ve una continuidad entre la raíz del diente
que la raíz del diente está cubierta en su parte externa por una capa de tejido que nosotros le llamamos cemento. Entonces el cemento y el hueso son como que prácticamente uno, y el diente se aferra y no quiere salir por sí solo, no quiere mudar, aunque ya no tenga raíces, está aferrado ahí, ¿verdad? Sí, mira, aquí tenemos una radiografía que está muy interesante, la radiografía que estaban pasando. Muy bien. Niño es Alex y la muelita que estaba anquilosada, de hecho, no se ve tan por debajo del punto de contacto, pero sí se ve el primer molar permanente un poco ya inclinado, digamos, cerrando el espacio que le correspondía a esa molar. Entonces es muy importante aquí checar el canal de erupción, ahí están marcadas 2 líneas, para ver el espacio que tiene para poder erupcionar el permanente. Esto es muy importante que valoremos si es posible que vaya a erupcionar la pieza permanente o no. Entonces, con la radiografía, si nos podemos dar cuenta si el permanente viene en buena dirección. Por ejemplo, aquí se ve que sí va a seguir su dirección en relación vertical, a manera de que pueda exfoliar la segunda molar y pueda hacer erupción, pero no está indicada aún la extracción para hacer el canal de erupción, sino que nada más vamos a estar checando con radiografías y estar monitoreando pues la erupción de ese diente permanente. Me gustaría, fíjate que ya el tiempo está casi encima de nosotros, que nos mostraras brevemente otro caso clínico que creo que traes por aquí y a ver si nos lo pueden pasar aquí en la imagen. Sí, mira, él es Edgar. Si vemos sus fotografías de su sonrisa, pues no se alcanza a ver ninguna pieza anquilosada, pero vemos en la parte superior, incluso tiene ahí 2 puntitos de amalgama, y la molar está totalmente sumergida en el arco y está hacia palatino, está un poquito hacia atrás y pues está totalmente fuera de la oclusión, es decir, no puede masticar con esa pieza. Y ahí, no sé si la que sigue es la radiografía, ahí está. El permanente viene totalmente en su dirección para poder erupcionar, pero esta molar tenemos que extraerla para que pueda ser exfoliada, porque por sí sola la premolar no la puede aventar, digamos. Sí. En este caso, este niño también perdió... Este es un tercer niño, ¿verdad? Este es sí, diferente. es otro niño, él es Santiago, y él hicimos la extracción de la pieza sumergida, si la logran ver del lado, bueno, derecho para mí, perdió totalmente la distancia de la molar, se cerró el espacio entre la primera molar permanente y la primera decidua o de leche, y quitamos, se decidió hacer la extracción de esa molar, esperando que el premolar que venía ya en erupción tomara como que otra dirección y pudiera erupcionar. Y esta otra radiografía es a 1 año después de las extracciones, y pues no, el premolar avanzó un poco, pero su dirección era totalmente en contra de las raíces del primer molar. Pues Pati, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo y bueno, solamente me queda invitarlos a que vean un programa más aquí en su canal TVUG. Hasta luego, muchas gracias por vernos y sintonizarnos.